Listo, señores. Entonces, una de las principales o las leyes que influyen en los fluidos es la densidad. Entonces, si aplicaremos la ley de la mecánica a los fluidos, dado sus características como conceptos como masa o fuerza, no resultan apropiadas para su descripción. Nosotros, ¿por qué no vamos a asumir estos conceptos como masa y fuerza? Porque nosotros utilizamos en hidroneumática, pues más que todo en hidráulica, lo que es un fluido para transmitir fuerza. Nosotros no nos compete introducirnos mucho en lo que es masa y masa más que todo. Entonces, los resultados de introducción al concepto de densidad y presión es lo que vamos a revisar nosotros. La densidad. La densidad es un objeto, en un objeto sustancia es su masa por unidad de volumen. Tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, donde tenemos la fórmula que m sobre v, y esta nosotros vamos a tratar siempre en el sistema internacional que tenemos kilogramos sobre metros cúbicos. En el sistema hexagesimal no vamos a trabajar. La densidad, dos bloques, uno de madera y otro de hierro, tienen el mismo volumen, sin embargo, no presentan la misma masa. No es lo mismo nosotros pesar digamos, un pedazo de madera que esté hecho de un cubo y tenemos un pedazo de acero que está en las mismas medidas del cubo. Entonces, vamos a ver que el pedazo de madera pesa 25 gramos y el pedazo de acero pesa 85 gramos. Por más que tengan las mismas dimensiones, tanto de ancho, alto y profundidad, pues no va a ser el mismo peso. Y aquí también tenemos que ver lo que es el peso específico de estos elementos. La densidad es una medida que es tan compacta en los materiales. Aquí nosotros hacemos referencia a un filósofo que el man lo que le pusieron, digamos, como un ejemplo, le pusieron que, un momentito, le pusieron, le llevaron una corona que le pagaron para que sea hecha de oro y él tenía que determinar si es que utilizaron toda la cantidad de oro en hacer esa corona o fue mezclada con otro material. Entonces lo que hizo es poner una barra de oro en el agua y vio cuánto esta subió. De aquí sacamos la densidad. ¿Cuál es la cantidad de oro digamos, de agua que subió al introducirse este pedazo de oro? Y con eso él llegó a la conclusión, introdujo la corona y según los cálculos que él realizó, pues no estaba hecha 100% de oro. ¿Qué hizo el rey? Lo Pues que hizo fue hacer un balance. claro, un balance. ¿Qué hizo el rey? Simplemente determinó que no estaba utilizada toda la cantidad de oro y por ende pues mandó a matar al artesano que le dio haciendo la corona porque no fue justo. Entonces aquí utilizamos el mismo principio para nosotros probar la densidad de un objeto y por eso tenemos ahí una balanza. Hoy en día pues ya utilizamos una balanza. La densidad es una medida que es una medida de qué tan compacto es un material. Entre más compacto es un material, más pesado es. Ahí tenemos un ejemplo nosotros en las imágenes, el de la madera. Sus moléculas internas tienen espacios entre ellas. Eso es lo que le hace más ligero. En cambio, el hierro, todas sus moléculas están más juntas y hay menos espacio entre ellas. Y por ende es más pesado. El peso específico de una sustancia es el cociente entre su densidad y la densidad del agua a 4 grados centígrados. Peso específico tenemos otro que es la densidad más el peso específico del agua. Aquí tenemos una tabla donde tenemos la densidad de algunas sustancias como el aluminio, la densidad es 2,7 por 10 a la 3. Tenemos el hierro que es 7,8 por 10 a la 3. El plomo 11,3 por 10 a la 3. Tenemos el agua que es 1 por 10 a la 3 entre otros. El aire también tenemos, vean, el aire es 1,29. El helio, 0,179. Es por eso que el helio, si nosotros inflamos un globo con helio, pues ese tiende a flotar. ¿Por qué? Porque tiene menos densidad. Y si hablamos de densidad, tenemos otro ejemplo muy claro que es cuando mezclamos nosotros el agua con aceite. ¿Qué pasa cuando mezclamos agua con aceite? El agua sube. Ve, el aceite sube y el agua baja porque el aceite tiene menos densidad que el agua. Ahí podemos ver un claro ejemplo de la densidad. Mayor densidad tiene el agua
como vemos otro este ejemplo, pues eh, tiene 1 por 10 a la 3. Y en cambio el aceite se tiene menos densidad y por ende, pues por gravedad, el más pesado se ubica en la parte inferior y el más ligero pues sube. Profe, ahí está bueno, pero llegó el silencio. Yo ya le puse asistencia. Buen año. La presión. La presión es la fuerza por unidad de área. La presión es igual a fuerza por área. Es lo mismo que la fuerza, prácticamente es cuando nosotros ejercemos presión sobre un área específica. Entre mayor sea la fuerza en un área específica más pequeña, pues mayor impacto va a tener. Y si, no- y si nosotros aplicamos una fuerza en un área mayor, pues se va a distribuir la fuerza. Recuerden que ustedes hicieron o tuvimos el anterior periodo académico lo que es este concurso de los puentes. En eso estábamos aplicando, poniendo un peso, que por la gravedad se convierte en una fuerza. Y como se estaba distribuido en las estructuras de los puentes que hacía que este peso se vaya distribuyendo uniformemente, pues estos soportaban todo ese peso. Pero hubiese pasado si nosotros hubiésemos puesto, digamos, esa fuerza, no hubiésemos puesto en un solo punto específico? Pues esos puentes no hubiesen aguantado. Entonces la fuerza es la perpendicular al área de contacto. La presión es la cantidad escalar. Es importante, dice, distinguir la fuerza, que es un vector, mientras que la presión es un escalar. La presión no tiene dirección asociada, pero la dirección de la fuerza asociada con la presión es perpendicular a la superficie sobre la que actúa una presión. Otro claro ejemplo tenemos nosotros cuando han visto las personas que se acuestan en, en una cama de clavos. Entonces, la persona al acostarse en una cama de clavos, pues toda esa superficie, la fuerza se va a ir distribuyendo a lo largo de todo el cuerpo y es por eso que esa persona tranquilamente se puede acostar en esa cama de clavos. ¿Qué pasará si él se para, digamos, en esa cama de clavos? Los pies tienen un área que no es tan grande como cuando él está acostado, entonces ahí sí va a sufrir, digamos, algún daño. O si se acuesta en una cama que está un clavo, pues ahí sí le va a hacer daño. Entonces hablamos de la presión, depende también la fuerza y en qué área se está siendo aplicada. Entonces ahí tenemos un ejemplo, vean, con un martillo y un pino de bolos. Si yo le pongo en la pared ese pino de bolos y le doy con el martillo, no voy a lograr que ese pino pues se introduzca en la pared. ¿Por qué? Porque el área donde está el pino es más grande que en la comparación del área donde está el clavo. Entonces, si yo el clavo lo cojo y lo golpeo, pues estoy aplicando una fuerza y estoy haciendo que esa se transmita. Y como la fuerza que estoy yo aplicando, digamos, en el clavo es pequeña en relación al área donde está haciendo esa presión, pues este tiende a introducirse en la pared. Entonces, esto muestra que alguna vez no es suficiente solo con saber la magnitud de la fuerza, sino también cómo está distribuida la fuerza y en la superficie de impacto. Entonces, si yo tengo una fuerza y esta es distribuida en una fuerza, en un área más grande, pues no voy a ver mucho impacto. Pero si aplico una fuerza en un área más reducida, ahí sí voy a ver qué es lo que pasa. Vamos a nosotros a lograr, digamos, ver que en este caso que el clavo se introduce en la pared. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Es lo que les decía. Si una persona se acuesta en una cama de clavos, pues toda la fuerza se va a distribuir en una mayor área, que es el cuerpo. Pero si se pone de pie ahí, hay una menor área, entonces ahí sí va a tener mayor presión y va a sufrir algunas heridas. Entonces, ¿qué debe doler más? ¿Una pisada de elefante o una mujer con tacones? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que más duele? Julián, ¿qué Depende de qué dolería más? tipo de tacones, Yo creo porque que si sí, son tacones Un tacón, finos, puede
duelen más porque obviamente el área del elefante es grande y no va, yo creo, supongo que no va a doler tanto como tal vez el Tú elefante. estás El con la tacón fiada fino, fino. Un tacón Porque fino. igualmente, yo me baso porque, o sea, yo me baso al tema, a ver, yo me baso al tema porque obviamente manejo un búfalo que tiene una pisada gruesa y varias veces me ha aplastado el pie y obviamente no duele como duelen unos tacones. ¿Ya? El tacón tiene punta. El tacón tiene punta. Y esa es Por lo que eso decía. En este caso, pongámosle al búfalo. Él tiene su peso, pero la superficie de área de donde él está pisando es mayor y por ende hace una menor presión al momento que le pisa. Ahí está Manuel que dice que la pisada y no le ha dolido mucho, pero si va una mujer y le pisa con un tacón, tenemos el peso de la mujer y y que está puede el también deteriorar tacón. también. Claro, y está ahí el tacón que es un área mucho menor, de ahí sí usted va a sentir dolor. Ese es el hueco, profe. Le hace un hueco ahí, como dice Eri. Bueno, la presión en un fluido de reposo. Antes de seguir con eso, vamos a ver si se proyecta un pequeño video para que ustedes observen sobre las propiedades de los fluidos. También les comparto. Ahí tenemos. Se le llama fluido a toda sustancia que tiene la capacidad de fluir o escurrir y tienen la característica que no tienen forma definida y toman la forma del recipiente que los contenga. Ejemplos de fluidos tenemos a los líquidos y a los gases, ya que sus partículas se mueven y cambian con gran facilidad tomando la forma del recipiente que los contiene. Esto no sucede con los sólidos. Entre las propiedades de los fluidos tenemos la cohesión, es la fuerza de atracción que mantienen unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua se forma una sola, permaneciendo unidas entre sí todas las partículas. La cohesión es mayor en sólidos que en líquidos y en los gases es prácticamente nula la fuerza de cohesión entre sus partículas. La tensión superficial es un fenómeno físico en donde la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido se comporten como una fina membrana elástica. Cuanto más fuertes son los enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. La adhesión es la propiedad por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas entre sus moléculas. La capilaridad es una propiedad física en donde un líquido tiene la capacidad de subir o bajar a través de un sólido, especialmente si son tubos muy delgados o capilares. Esto ocurre debido a la combinación de la tensión superficial del líquido y las fuerzas adhesivas entre la pared y el líquido, provocando el impulso del líquido. Se le conoce como viscosidad a la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia a escurrir o deformarse. Por lo tanto, podemos decir que mientras más resistencia se tenga para escurrir o deformarse, más viscoso es. Y la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. La fórmula para calcular la densidad es igual a masa sobre volumen. Esta letra se llama ρ y es de origen griego y es la que se utiliza al hablar de densidad. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Tus señores, sí pudieron ver el video. Sí. Listo. Entonces, como decíamos ahí, la cohesión es la propiedad que tienen los líquidos, más que todo, para unirse. Ahí nos ponía el ejemplo de dos gotas de agua. También podemos hacer con el aceite. Hablamos de la tensión superficial, es una tensión o una capa, una fina capa como membrana que tienen los líquidos. Y esta se rompe al momento de que se unen dos gotas. Por eso es lo que se unen. Ahí entra la fase de lo que es la cohesión. La capilaridad. La capilaridad nosotros también podemos ocuparla para destilación o para purificación del agua. Simplemente, ¿qué hacemos? Ponemos un vaso con agua sucia, le ponemos un hilo que chorrea otro vaso. Entonces aquí la capilaridad hace que el agua sea absorbida por ese fino hilo y caiga al otro recipiente. Y por ende hacemos una fase de purificación de agua. Ahí utilizamos, vemos pues, la capilaridad. La viscosidad es lo que a nosotros nos interesa.
en todo lo que son aceites, ya que en hidráulica se ocupa un aceite, el famoso aceite hidráulico. Entonces, este tiene que tener una viscosidad que es la capacidad de oponerse al movimiento por espacios muy reducidos, o como decía aquí, la capacidad que tiene al oponerse a ser escurrido o a chorrear. Hay muchos ejemplos en YouTube en los cuales ponen los tipos de aceite y voltean y ven cómo van chorreándose cada uno de ellos y dependiendo, entre más fácil este se escurra, menor viscosidad tiene y entre mayor viscosidad este tiene, pues más se demora en chorrear. Aquí estamos entrando un poco a hablar lo que es la tribología. Y esto es muy utilizada para saber qué tipo de aceites yo puedo ocupar en mi vehículo. Y los grandes fabricantes ocupan esos principios para también asimismo instalar una bomba de aceite para que ésta haga que el aceite se mueva. ¿Qué pasa si mi vehículo tiene un aceite 530 y yo le pongo 2050? ¿Qué pasaría, Poroso? ¿Qué dice, bro? ¿Qué me dice? ¿Qué pasaría si mi vehículo tengo que ponerle yo un aceite 530 conforme me dice el fabricante y yo le pongo un 2050? Causaría hundir el motor porque no es el aceite adecuado. Ya, no se funde el motor y aguanta No, todavía. lo que pasa es que no va a ser el mismo funcionamiento hacia los pistones, no va a ser el mismo funcionamiento porque el aceite ahí va a ser más espeso, va a ser más espeso que el cinco algo así, usted dijo, ¿no? Porque ese tiene 530. más 530. Ese va a tener más espeso, va a ser el aceite, el de 25W, algo así. Gracias, Vivas. ¿Qué pasa? Mi vehículo viene ya diseñado de fábrica, viene ya hecho los cálculos, por eso le ponen ese tipo de bomba para que ya mueva ese tipo de aceite que es menos viscoso. Y si yo le pongo un aceite más pesado, primerito voy a forzar a la bomba, porque no va a tener la capacidad de que hacerle fluir por todo el motor a este aceite. Porque en frío va a ser muy pesado, claro, cuando ya caliente el motor ya va a perder un poco de viscosidad y sí va a trabajar, pero en frío voy a forzar a mi bomba de aceite, voy a hacer que mi motor no se lubrique como debe estar lubricado y por ende va a haber digamos, un desprendimiento de material. Con esto yo estoy haciendo que mi motor se reduzca en la vida útil un 30%. Si mi vehículo viene diseñado a utilizar un aceite 530 para 5 años, que es la vida útil normal de un vehículo, si utilizo un aceite que no es el adecuado, en este caso 20W40, 20W50, está haciendo que se reduzca a un 30%. Si mi vehículo vino diseñado para que aguante 5 años, ahora va a aguantar 3 años y medio. No es que enseguida yo voy a ver que mi motor, digamos, se daña, sufre alguna anomalía. No, eso es con el paso del tiempo y es la reducción Claro. de la vida útil de los motores. Por eso siempre hay que saber dónde yo cambio el aceite a mi vehículo para que me pongan el aceite que yo digo que me pongan según la viscosidad. Porque también existe la viveza criolla. Existen muchas marcas de aceite, Valvoline, Kendall, Roche Brand, que son simplemente aceites de pipa. ¿Por qué? Porque la viveza criolla de aquí, de nuestro país, hace que se envasen en los mismos envases con las mismas etiquetas de un aceite de marca y de calidad, poniendo un aceite de pipa, que es un aceite 100% mineral y un aceite pesado. Claro que le dan un poco más barato, dicen, no, venga acá, en esta lavadora le damos servicio de una lavada express y este aceite que me estoy ahorrando unos $10. Pero a la larga yo no estoy ahorrándome $10, estoy haciendo que que mi vehículo pues siquiera casi 2 años se reduzca de vida útil. La importancia de los vehículos es seguir la recomendación del fabricante. Es la importancia. Luego vamos a Y ver lo que es poner, la presión y un fluido en reposo. Nosotros vemos muchas veces que las personas, los buzos, ellos se introducen pues a grandes profundidades para bucear, pero aquí hay un fenómeno que nos dice la presión de un fluido en reposo.
Entonces esas personas, mientras más entren en profundidad, mayor presión va a sufrir sus cuerpos. Es por eso que un buzo cuando sale a la superficie no es que sale de una. Muchas veces tienen que entrar a cámaras de despresurizado para que el cuerpo se vaya adaptando a la nueva presión. Si pongamos, está abajo 20 metros sobre el nivel del mar, entonces tiene que sufrir está sufriendo su cuerpo una presión absoluta de 3 atmósferas. Cuando él sale de una ya del agua, digamos, está a nivel del mar, tiene una presión de 1 atmósfera. Entonces, ese cambio brusco de presión hace que él sufra vértigo, sufra mareos, se puede desmayar. En muchos casos también sufren mucho los pulmones. Es por eso que ellos tienen que ascender de una forma paulatina y muchas veces si es que ya están sometidos a más de 10 atmósferas de presión, pues tienen que pasar por cámaras de despresurización para que ellos puedan tranquilamente nuevamente estar en la superficie. De lo contrario, su cuerpo sufre cambios, cambios digamos, inesperados y ahí puede hacer que sus pulmones fallen y la persona colapse. Entonces, la presión aumenta con la profundidad, nos dice. Cuando un fluido se encuentra en reposo en un contenedor, todas sus partes del fluido deben permanecer en equilibrio estático. Todos los puntos de la misma profundidad deben estar en la misma presión. Si está, no, por el caso, un fluido podría fluir de una región de mayor presión a una de menor presión. Otro claro ejemplo tenemos otros que aquí nos está hablando sobre de la presión de los fluidos, uno de mayor presión y otro de menor presión. Hay un punto aquí en la Tierra donde el océano se juntan, digamos, el océano Pacífico y el océano Atlántico, pero estos no se unen. Y se ve una línea, una clara diferencia donde estos no se unen. ¿Por qué? Porque están a diferentes presiones. Prácticamente es la presión de los fluidos cuando están estáticos. Y también nos hablan acerca de los fluidos cuando están estáticos. Esto siempre, la fuerza que está inmersa en ellos, siempre va a ser la misma en todos sus puntos. Ahí tenemos nosotros la presión de un fluido en reposo. Tenemos una paradoja hidrostática. Pese a que cada recipiente forman diferentes y por tanto es diferente la cantidad de fluido en cada uno de ellos, sin embargo, el nivel de agua es el mismo en todos los casos. Tenemos nosotros una paradoja hidrostática. Bueno, tenemos aquí nosotros un tubo en el cual se pone el agua, pero siempre van a estar al mismo nivel. Y es una paradoja porque hasta el día de hoy no se ha podido, digamos, determinar qué causa esto. Pero si yo en este tubo le pongo agua, vemos que nosotros uno tiene diferentes formas, en el otro tiene más líquido, en el otro menos líquido, pero siempre van a estar en el mismo nivel. Es la famosa paradoja. Lo que sucede es que todos están abiertos, por lo general no tienen ningún espacio que los tape a ninguno. Y Bueno, todos pues son por lo que abiertos, entren pero ¿por tienen qué que se mantiene ahí igualar. arriba? Porque ¿Vale? todos tienen la misma presión atmosférica. Sí, Es lo que les hace que esté a nivel. por eso. Pero es que si se tapa a un lado y se deja el otro, obviamente no sé, o sea, no va a cruzar más el agua. No. Entonces la presión Eh, dice solamente depende de la profundidad por debajo de la superficie del líquido y si es indispensable de la forma y es indispensable, digamos, no tiene que ver no tiene nada que ver el recipiente que lo contenga. lo, ¿Por qué? Porque el agua siempre va a adquirir la forma del recipiente que lo contenga. Entonces, por más que sea más ancho, más pequeño, tenga diferentes formas, la presión va a ser la misma en todos sus puntos. Y por ende ahí vemos que están todos a nivel. Aunque, ay, Dios mío. Entonces, con eso nosotros, de este simple enunciado que nos dice que en todo, digamos, el sistema, toda esta agua tiene que haber la misma presión, nace el famoso principio de Pascal. Y eso es lo que nosotros ocupamos siempre en la parte hidráulica. Nosotros estamos transmitiendo
una fuerza, una presión por medio de ese fluido, garantizando pues que la presión que nosotros estamos, digamos en este caso, estamos proporcionando en un lado, en el otro se va a transmitir en su totalidad. Pero aquí entra Pascal, que el cual hizo unos pequeños ejemplos que hasta el día de hoy utilizamos nosotros en nuestras gatas, en nuestros elevadores. ¿Para qué? Con el fin de que la presión que nosotros hacemos se multiplique y podamos elevar pesos más grandes. Entonces nos dice, la presión aplicada a un fluido en un punto se transmite a todos los puntos del fluido con igual intensidad. Nosotros no estamos perdiendo nada aquí. No estamos nada que ver con la fricción, nada. En los fluidos se transmite la fuerza en su totalidad. Entonces nos dice que el peso uno es igual al peso 2. Por lo tanto, la fuerza 2 sobre un área es igual a la fuerza uno sobre un área. Pero ¿qué pasa si la fuerza 2 le despejo yo la fuerza 2 es igual al área 2 multiplicado por la fuerza uno sobre la fuerza uno? Y de ahí sale la fórmula donde dice que si el área 2 es mayor que el área uno, por lo tanto la fuerza uno es mayor que la fuerza 2 es mayor que la fuerza uno. Y estamos nosotros utilizando un pequeño teorema en el cual nos ayuda a nosotros a multiplicar nuestra fuerza para poder levantar objetos más grandes. Nos dice, una fuerza F1 a la izquierda produce una fuerza F2 mucho más grande en la derecha. ¿Cómo puedo hacer esto? Con la variación del área. Si yo tengo en la fuerza uno tengo un área más pequeña y transmito una fuerza, digamos, una fuerza pequeña, se va a transmitir en su totalidad al lado de la fuerza 2. Pero como en la fuerza 2 tengo un área mucho más grande, recuerden que la fuerza que yo aplico aquí se va a transmitir en la fuerza 2. Pero como el área es más grande, se va a transmitir la misma intensidad en todos sus puntos. Si acá tengo digamos, un área, digamos, solo esta cara del F1 tiene uno, digamos, y una fuerza de 5. Y acá tengo una fuerza, digamos, la misma fuerza de 5 pero el área es de 3. Entonces esa fuerza se multiplica. Entonces a 5 por 3 15. Ya estamos aquí viendo eso, es que sale una fuerza de 15 newtons. Entonces Pascal con este experimento, simplemente de variar las áreas, él llegó a la conclusión de que nosotros aplicando una fuerza en un fluido en un área reducida y que ésta se transmite a otro punto donde el área está más amplia, nosotros podemos multiplicar esa fuerza. Y por ende, de ahí nace pues el principio de la hidráulica para nosotros poder transmitir una fuerza maximizada dependiendo cómo nosotros juguemos con esta área. No vamos a hacer nada de esto de aquí. Veamos qué nos dice en un video sobre el principio de Pascal, porque eso nos acaba el tiempo. Tenemos un pequeño video del principio de Pascal. No fue, ahí está. La tecnología hidráulica Ahí está. ¿Imaginas levantar un automóvil solo con la fuerza de tus brazos? ¿O detener un autobús con un pequeño movimiento de tu pie? Pues esto es perfectamente posible y sucede todos los días. Pero espérate, no vayas corriendo a la calle a querer parar un coche a patadas. Estos portentos son posibles gracias a la tecnología hidráulica desarrollada a partir del genio científico de Blaise Pascal y han permitido incluso mover edificios. Hoy te vamos a explicar cómo multiplicar tu fuerza. El principio de Pascal. El video de hoy está patrocinado por Platzi, que te ofrece el curso de habilidades blandas para el desarrollo profesional.
habilidades. Cuentan que allá por el siglo XVII, el físico, matemático y teólogo francés Blaise Pascal apostó a que podía... Profe, no se escucha. Barril estalló. Para ser sinceros, no hay seguridad de que Pascal realmente haya hecho este experimento, pero se han hecho variantes muchas veces después y funciona. Pero, ¿por qué? El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en estado de reposo, y para entenderla necesitamos tener claras dos nociones. La primera es el concepto de presión. En física, presión se refiere a la fuerza que se ejerce por unidad de área. Es decir, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta si se disminuye el área. Si mantienes una fuerza constante, pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará. Esto se debe a que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. Es por eso que es posible acostarse en una cama de clavos sin lastimarse, pero no en un clavo solo. ¡Auch! La segunda noción importante es que los fluidos en estado líquido se consideran incompresibles, no se comprimen, es decir, que no cambian su volumen al aplicarles presión. Si tomas una pelota de esponja y la aprietas, puedes hacerla más pequeña, disminuye su tamaño y aumenta su densidad. Lo mismo pasa con el aire y otros gases. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida sin aguja y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. El aire es elástico. Lo que sucede es que cuando aprietas la jeringa, las moléculas de los gases que forman el aire se juntan más entre ellas. Al disminuir el volumen. Entonces, señores, ahí tenemos otro lo que es prácticamente esta ley. Y hasta el día de hoy, porque nos queda un minuto. Revisen el aula virtual, he dejado una actividad. Tienen que desarrollarla hasta el día viernes y la próxima clase continuamos. Gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima clase y en la próxima materia también. Bueno, profe. Pasen bien. Ya, niñita. Niñera. Ya